Hola a todos, bienvenidos a Construyendo sobre Roca Podcast. Hoy tenemos un tema muy apasionante y tengo unas invitadas, pero de lujo. Dianita, Janito, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, felices y bueno, ansiosas por este tema. Eso iba a decir yo, me robaste la palabra. Sí, hoy estamos ansiosos, emocionados por este tema. Justamente vamos a hablar sobre la ansiedad. Hoy en día sabemos que quizás una de las pandemias más actuales no ha sido el COVID-19, sino la salud mental y el cuidado de nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Para hoy tenemos una conversación muy interesante y vamos a entrar en materia de una, ¿les parece? Muy bien. Hablar de ansiedad y hablar de cristianismo parece raro porque no es un tema usual, pero ¿cómo puede la fe ayudarnos a manejar la ansiedad sin caer en la negación de nuestras emociones? Ahí hay un paralelo muy importante entre qué dice la Biblia sobre esto y cómo hago para manejarlo. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es definir un poquito qué es ese tema de ansiedad, porque hay una ansiedad que manejamos que es como la básica cuando uno tiene algún proyecto y pues es normal estar ansioso porque eso me ayuda, claro, eso me ayuda como a prepararme, pero ¿qué es la ansiedad? Y es ese temor anticipado de lo que no ha sucedido. Wow. Pero también lo podemos ver como esa manera de expresar ese temor. Cuando se lleva a los límites y ocupa todo el tiempo mis pensamientos, ahí es cuando entramos en problemas. Okay. Y también Dianita dice que algo que se desconoce, pero también tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Tuvo una gran ansiedad en Getsemaní porque él sabía a qué se iba a enfrentar. Claro. Entonces, decir que la ansiedad, como decías tú al inicio, no va con el cristianismo, todo lo contrario, es una emoción humana. El Señor Jesús la manifestó, pero precisamente lo que debemos evitar es que sea pecaminosa. Cuando Dianita decía que no se nos vuelva un ídolo, que no se nos vuelva el pensar de día y de noche, porque la ansiedad no es un pecado en sí misma. Lo que Dios no quiere es que nosotras estemos controladas por la ansiedad. Claro, o sea, es no dejarme dominar por las emociones que me llevan a la ansiedad o por la situación de ansiedad. Claro, porque a veces es que no me deja ni siquiera dormir. Entonces se vuelve un tema obsesivo, claro. Y ahí es donde el primer síntoma es algo nos hizo apartarnos de esa confianza que debemos tener en Dios. Está muy bueno porque definitivamente cuando también se nos deja entender que es una emoción que podemos experimentar cualquier persona, hasta el Señor, todo el mundo la experimenta. Hasta el Señor, pues, hombre, es como lo manejo bien. Correcto. Justamente, ¿qué principios bíblicos podemos aplicar cuando nos enfrentamos a la preocupación intensa o extrema? O sea, ¿hay alguna forma de manejar la preocupación? La preocupación y la ansiedad tienen mucho que ver. ¿Cómo lo pudiéramos explicar? Bueno, me encanta un versículo, Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces yo creo que el primer punto es poner en manos del Señor todo lo que hacemos en nuestra vida, absolutamente todo. Parece como muy, como porque yo tendría que preguntarle al Señor hasta, bueno, salgo con este vestido, no salgo, pero es poner en manos de Él toda ansiedad. También está el Salmo 43:5 que dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Y esto nos sirve para entender que en tiempos de ansiedad hay que educar el alma. Hay que decirle porque es una emoción, es un pensar, es un sentir, es un decir, es un hacer. Entonces, si yo la educo y yo le digo, no, así como dice, ¿por qué estás tan angustiada, alma mía? ¿Por qué estás tan abatida? Casi que aconsejarnos, ¿y por qué voy a estar así? Pues en Dios voy a poner mi confianza y yo esperaré simplemente en Él. Con respecto a los salmos, cuando uno está en esa situación, en esa condición, nos recomiendan mucho orar los salmos. Uh-huh. Y en los salmos están expresando mucha ansiedad, mucho dolor, mucha angustia. Uh-huh. Por la forma como dice Dianita, hablarnos a nuestra alma. Pero yo te voy a dar una frase, la definitiva. Sí, matadora. La matadora. Tu conocimiento de Dios determina la manera como sufres. Wow. Mi ansiedad va a lograr un nivel dependiendo del conocimiento que yo tenga de Dios, porque si Dios, yo sé que es soberano, yo sé que es providencial, yo sé que es bueno.
yo tengo ansiedad, pero recalculo, alma mía, recuerda que Dios es sobre todos los atributos que siempre hemos recomendado, que los tengamos supremamente claros para que cuando tengamos ansiedad, ay, ¿a qué atributo me pego de esta situación? Porque puede ser ansiedad económica. Él es mi proveedor, puede ser ansiedad. Yo tengo una ansiedad mensual y es que no me dan mis medicamentos a veces, en la fecha, o hay una amenaza del sistema de salud. Sí. Y me logra llegar la ansiedad y después digo, bueno, Dios es soberano. Logro calmarme, pero es la forma. Qué bonito eso que estás diciendo, Llano, porque es una manera en la cual tú lo has experimentado, la ansiedad. Y sé que se puede hacer. Lo practico y me funciona. Tremendo. Y entender, ¿sabes qué es muy importante? Entender las promesas. El Señor en Éxodo 33:14 dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Con eso solo tendríamos para manejar la ansiedad. Como seguridad. Yo iré contigo, o sea, yo siempre voy a estar contigo. Por eso depositamos nuestra ansiedad en Él. Por eso el Señor dice, entréguenme sus cargas. Pero ¿por qué cargan con eso que ustedes no son capaces? Dios no nos diseñó para eso. Él siempre va a estar con nosotros y por eso nos dice, lleven mi yugo, tranquilos, no, depositen en mí todo. Entonces es tomar la palabra, ir a los salmos, apropiarnos de las promesas y caminar con Él. Con lo que ambas están diciendo, entiendo que esa seguridad que no estoy experimentando en mi corazón se empieza a generar en la medida en la que conozco a Dios, sí. ¿cierto? Y eso me ayuda a contrarrestar la ansiedad. Correcto. Por eso el cristiano debe ir a la palabra todos los días, no es un checklist, no es religión, es ir y refrescar. Claro. Vuelvo y salgo armada, vuelvo y salgo confiada, con menos ansiedad, no se me ha quitado del todo, pero la llevo controladita. Es bien importante renovar la mente con esa misma palabra de Dios. Y sobre todo también recordar que el Señor a veces permite esas pruebas para fortalecer nuestra fe. Y que no seamos autosuficientes porque creemos que separados de Él podemos hacer muchas cosas y no vamos a hacer lograr nada. Y no vamos a poder superar la ansiedad si estamos separados de Él. Así es. Una última pregunta sobre este tema y es, ¿cómo saber si yo necesito ayuda profesional frente a el tema de la ansiedad, ¿cierto? Y no solo manejarlo con lo que creo yo saber de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo saber si necesito ayuda profesional, además de mi fe, para superar la ansiedad? ¿En qué punto puedo decir, hombre, definitivamente tengo que ir al médico? Bueno, entendamos que la ansiedad es una emoción, un temor anticipado. Pero ¿cuándo se vuelve? ¿Cuáles son como algunos tipsitos que podríamos tener en cuenta? Cuando hay unos pensamientos incontrolables. O sea, cuando mi mente está llena de pensamientos, dardos, cosas que esta es una loca que hay que frenar. Entonces, si mis pensamientos están enloquecidos, señal 1. También el insomnio o los cambios físicos o emocionales excesivos. Esos cambios de que estoy feliz y al momento estoy llorando, tirado, sin poderme controlar. O la depresión, cuando hay días en que no me quiero parar de la cama, no quiero nada me sabe bien, no quiero comer, no quiero absolutamente nada. Desapego por la vida, por supuesto, o el consumo de sustancias anestésicas. Entonces empiezo a tomar cosas, empiezo a pensar que debo tomar demasiado café, o un licor o alguna droga. O esos cambios en el apetito, a veces no le ponemos como cuidado a eso, entonces comemos en exceso o nos privamos de la comida. Y esa sensación de peligro constante, esas para mí son como las claves para saber que necesito ayuda profesional. Claro. Hay una fundamental que tenemos que tener en cuenta los consejeros y es el tiempo que lleva la situación. Si lleva más de 6 meses, es un tema ya diferente. De diferente manejo. Claro. Yo a nivel personal he experimentado situaciones de salud mental fuertes y uno de los puntos que también me recomendó tanto un acompañamiento psiquiátrico como otro psicológico fue los comportamientos compulsivos. Ese también es un elemento que me dice, que debe tener en cuenta. Definitivamente hay que tenerlo muy presente. Sí, vamos a cerrar con esto y yo quisiera de pronto que ambas nos den como ese tip para la persona que hoy tiene ansiedad. O sea, tengo ansiedad porque mi familia hay una necesidad, tengo ansiedad porque quizás mis hijos no están
dentro de los caminos del Señor, o algo que a una persona sea importante. ¿Qué le podrían decir a una persona que vive hoy bajo esas circunstancias? Yo creo que los seres humanos somos muy controladores y queremos salvar, queremos tirar colchones, y nosotros no podemos hacer eso. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Yo insisto en esa parte porque yo, ¿a quién le voy a confiar mi vida? La vida de las personas que yo amo, a un Dios todopoderoso. Uh-huh. Y si yo no conozco a Dios todopoderoso, voy a estar ansiosa. Entonces yo creo que el tip más importante es conocer a Dios, definitivamente. Y tener en cuenta que cuando mis conversaciones individuales, personales, o incluso las conversaciones con otras personas se remontan a, ¿y si me pasa esto? Esos "y si me" son complicados, porque esos me están haciendo dudar de la voluntad de Dios. Y lo que dice Janito, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Claro. Nada me va a pasar adicional a lo que el Señor quiera permitir en mi vida. Ahora, vivimos en un mundo caído, pero si yo todo el tiempo estoy pensando, y si salgo y me pasa, y si duermo y no me levanto, y si mañana pasa, y si mañana no me pasa, esos "y si me" tenemos que erradicarlos de nuestra vida. Eso que dice Dianita es tan fundamental. Y yo creo que tenemos que también partir del arrepentimiento, porque definitivamente si ya llega a esos niveles es pecado. Uh-huh. Entonces arrepentirme delante del Señor por mi ansiedad. Dudando de Dios, estoy dudando del Señor. Claro. Este tema está muy interesante y la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Uh-huh. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Si tú estás viviendo una situación de ansiedad, de salud mental, si estás pasando un momento difícil en esos donde tu fe está débil, donde quizás has dudado de que Dios te ama, de que Dios te cuida, de que hay un propósito con tu vida, este contenido es para ti. Sabemos que hay un punto donde va a ser necesario fortalecer tu fe en compañía de un proceso médico. Y si es tu caso, no dudes en hacerlo. Obviamente el Señor tiene el poder de sacarte de ese lugar, como nos lo decían Dianita y Llano, pero justamente es importante aprender a confiar en Dios y a tener tu esperanza puesta en Él. Y Él usa esos medios. Así es, el Señor utiliza hasta esas personas para ayudarnos a salir de ese lugar, ¿cierto? Bueno, este ha sido un capítulo más de Construyendo sobre Roca Podcast. Para nosotros es un privilegio el poder estar conectado contigo. Por favor, no dejes de estar aquí consumiendo este material, compartiéndolo con otras personas y permitiéndonos llegar a tu casa. Chao, Dios los bendiga. No olviden que Dios es nuestro amparo y fortaleza en todas nuestras dificultades. Chao.